Buenos días a todos. ¿Todos se escuchan? Escuchamos. Sí, señora. Bueno, Sí. todos sean cordialmente bienvenidos a esta charla de capacitación, estilos de aprendizaje con el modelo CHAEA. Está direccionado por el profesor coordinador de desarrollo profesional del campus Cúcuta. Con esto queremos que ustedes se apropien de esta charla, de este conocimiento tan especial para que comprendamos los estilos de aprendizaje y qué saber hacer con ellos en un momento que tengamos en clase con nuestros estudiantes para poder organizar estrategias didácticas y pedagógicas que conlleven a un mejor aprendizaje. Orlando, te dejo en sala, por favor. Muchas gracias, Lisette, por la presentación. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes, estimados profesores y compañeros de Campus Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar. Voy a continuación a hacer la proyección de las diapositivas. Por favor, me confirman si se observa. Sí, señor. Listo, entonces vamos a hablar de estilos de aprendizaje y nos vamos a centrar más en el cuestionario que diseñó Juana y Alonso, que es el cuestionario de CHAEA. Hay muchos cuestionarios que se han diseñado, algunos enfocados más hacia al estilo cognitivo, otros están enfocados más hacia todo lo que tiene que ver con el procesamiento, con la parte experiencial, que es hacia donde está enfocado CHAEA. Por lo que ustedes en la literatura verán encontrar diversos cuestionarios, de los cuales pues podrían consultar y aplicar para desarrollar con sus estudiantes. Pero pues hemos elegido este de CHAEA, pues en unas posteriores capacitaciones trabajaremos otros cuestionarios y algunos también enfocados a estilos de enseñanza de los profesores, de acuerdo también a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Para partir debemos recordar el modelo pedagógico de la Universidad de Santander, un modelo pedagógico en el cual está el currículo en la parte central y ese currículo que articula al profesor con todas sus características, sus cualidades, sus estrategias pedagógicas y didácticas. Está el mundo real, que es el espacio donde se van a observar muchas experiencias, simulaciones, problemas que van a llevar al estudiante a que realice ciertas actividades y que lo proyecten hacia la solución de problemas en ese mundo real relacionado con su profesión. Y el otro actor importante es el estudiante. El estudiante en nuestro modelo pedagógico es el centro de todo el proceso de aprendizaje. Es el estudiante el que se encarga, como lo dice la palabra, de estudiar, de realizar todas las actividades, los esfuerzos para poder lograr aprender toda esa información, convertirlas en conocimientos y aprendizajes. Entonces, el modelo pedagógico y la normatividad vigente que tenemos ahora en Colombia también nos hablan de un aprendizaje centrado en el estudiante. El decreto 1330 con resultados de aprendizaje pues también nos lleva hacia ese fin en que el estudiante sea el centro. Por lo tanto, hablar también de educación inclusiva implica que también conozcamos de los estudiantes muchas de sus características sociodemográficas, biológicas, familiares y en este caso pues de sus estilos de aprendizaje. Hablamos que los estilos de aprendizaje son individuales, son formas como las personas entonces adoptan ciertos comportamientos para poder lograr aprender. Entonces las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera diferente. Por eso entonces es importante que el profesor en un grupo de clases detecte cómo son sus estudiantes, qué características tienen, para que pueda entonces establecer ciertas estrategias de enseñanza y pueda potencializar el aprendizaje en los estudiantes. Antes de ver el cuestionario de CHAEA, vamos a revisar algunas conceptualizaciones. Comenzamos con aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Aquí tenemos un concepto donde se dice que es un proceso
a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas. Entonces observemos que el ser humano puede adquirir o modificar unas habilidades. Es decir, antes de ese proceso educativo no las tenía o tenía unas habilidades con cierto nivel de logro. Entonces, al realizar este proceso educativo, pues se modifican o se adquieren ciertas habilidades, destrezas o conocimientos. Es decir, que hay un cambio en el estudiante, hay una transformación. Como producto de la experiencia directa, es decir, que él se implique en ese proceso, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción que él va a recibir por parte de una persona que es experta o en este caso el profesor. Entonces es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. Para que haya aprendizaje, pues es importante que se emplee la memoria, que haya una capacidad de atención, una motivación por parte del estudiante, que hayan procesos de pensamiento y herramientas mentales, razonamiento lógico, abstracto, que lo motiven al estudiante a analizar la información, a tomar cierta posición y a asumirla, lo que va creando entonces en él esos cambios o esas modificaciones en sus habilidades, destrezas o conocimientos, como lo mencionamos ahí en esta definición. Sobre el aprendizaje, pues se habla de que el aprendizaje se logra de diferentes maneras. Se habla del aprendizaje receptivo, cuando el estudiante pues tiene un papel de receptor, un papel pasivo, donde el profesor es el que pues imparte toda la clase, donde da toda la información, y el papel del estudiante no es tan activo, sino está más bien relacionado con la memoria. El otro también podría ser lo contrario, que sería por descubrimiento, en el que el estudiante sí tiene un papel predominante, en el que él, por ciertas actividades que el profesor le plantea, él tiene que construir ese conocimiento, hallar relaciones, comparaciones, similitudes, hacer análisis, entonces hacer descubrimiento. El otro aprendizaje es el repetitivo, el que pues tiene un gran fundamento en la memoria, repitiendo algo, pues se va quedando en la memoria, se va guardando. Entonces hablaríamos de ese aprendizaje, pero al nivel de la memorístico. El otro tipo de aprendizaje es el significativo, en el cual se habla que el estudiante va a adquirir cierta información, la va a relacionar con unos conocimientos previos que tiene, que va a encontrar como esa relación entre esos conocimientos previos y la nueva información, la va a analizar, la va a relacionar, la va a asimilar, y es cuando se crean entonces aprendizajes más duraderos, donde hay significado, por eso se llama así, de aprendizaje significativo. El otro aprendizaje es el aprendizaje que tiene que ver con la observación. Observar a una persona experta a hacer algo, una técnica, un procedimiento, y tratar de imitar a esa persona siguiendo unas pautas que se le han fijado. También se habla del aprendizaje latente, un aprendizaje que se evidencia cuando hay un estímulo adecuado. De pronto el estudiante se da cuenta de que sí sabía algo, sí tenía un conocimiento, pues cuando se presentó una problemática determinada. El otro es por ensayo o error, que es más del estilo conductista, donde mediante un estímulo, pues se van logrando que el individuo por ciertos comportamientos vaya cambiándolos y vaya aprendiendo. O en nuestro caso, pues no sería tan recomendable pues estar ensayando y cometiendo errores para poder entonces no olvidar que esos errores pues cuestan. Entonces es ese tipo de aprendizaje, ensayo o error. Y el otro aprendizaje del cual habla nuestro modelo pedagógico es el aprendizaje dialógico, donde hay por parte del estudiante un trabajo previo sobre una temática, de tal modo que cuando él se encuentre en el aula con el profesor, haya ese diálogo casi que de par a par en el que se hable o se trate una temática donde de pronto se hagan aportes muy importantes, donde se resuelvan algunas dudas. Entonces ese es el aprendizaje dialógico. También hay otras definiciones, la que nos da Engelhard, nos dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir de la experiencia. Entonces, aquí él nos hace énfasis también en la experiencia.
Más adelante, cuando veamos los estilos de aprendizaje de Chaea, pues tienen mucho fundamento en la experiencia. Y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas. También Ausubel nos habla de que el aprendizaje tiene lugar cuando una idea novedosa es asimilada en una estructura cognitiva existente, es decir, que está relacionado con el aprendizaje significativo, gracias a que una variable influye en el aprendizaje y la retención por la disponibilidad en la estructura cognitiva de reanclar las ideas relevantes. Según Jung, asume el aprendizaje como la capacidad de adquisición y modificación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Sin embargo, no define claramente el cómo las personas logran esa modificación. O sea, no se centra en esos procesos de pensamiento, sino en lo que se puede ya observar posteriormente, si hubo esa modificación en habilidades, en estrategias, en creencias, en actitudes o en conducta. También es necesario pues, mencionar lo que nos dice Vygotsky acerca del aprendizaje, sobre todo porque él enfoca hacia el aprendizaje social, donde nos dice que en una persona o en un individuo, pues hay algunos conocimientos pues, previos o no hay algunas bases, pero que se necesita de una persona que lo guíe, una persona que tenga ese conocimiento, que domine esa área y que le enseñe cómo eh, modificar esas habilidades o esas actitudes. Se requiere pues de un proceso de adquisición. Entonces él nos habla del el carácter del aprendizaje que es de carácter social. Aquí en esta imagen entonces vemos un estudiante donde tiene un desarrollo inicial, pero con la ayuda de una persona experta, un profesor, pues va a lograr que este estudiante desarrolle su potencial y adquiera pues el aprendizaje deseado. Beltrán también nos habla de que el aprendizaje es un proceso socialmente mediado que requiere una implicación activa, única manera en que se produzca un cambio real en la comprensión significativa. Entonces nos dice que es un proceso socialmente mediado, es decir, que también está en esa línea hacia la mediación social para el logro del aprendizaje, es decir, que lo que tiene que ver con el entorno, con la cultura, con de pronto algunos aspectos familiares, en fin, también pueden influir en ese aprendizaje. Y bueno, ahora entonces para revisar algunas definiciones sobre estilos de aprendizaje, aquí tengo algunas definiciones, algunas tienen algunos rasgos pues muy comunes. Entonces Morales nos habla que los estilos de aprendizaje se constituyen en todas aquellas características que identifican formas concretas y particulares de enfrentarse a las tareas académicas de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se enfrenta él a una tarea, a una actividad académica? Ese es el estilo de aprendizaje. Y que es una forma de hacerlo particular, es de él solamente. Cada estilo de aprendizaje, por tanto, tiene una connotación cognitiva, afectiva y fisiológica. Entonces, él le da esas tres connotaciones. Una parte que tiene que ver con los procesos cognitivos, la afectiva, lo emotivo, lo emocional, la actitud y lo fisiológico. Dunn y Dunn nos definen los estilos de aprendizaje como un conjunto de características personales, biológicas o de desarrollo. Es decir, que se van adquiriendo cierta conocimiento, cierta información y eso va influyendo también en su desarrollo y va mejorando también con el tiempo. Alonso, que pues es uno de los autores del cuestionario Chaea, nos habla que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Entonces él nos dice que tienen que pues, existir pues, esos rasgos cognitivos, lo afectivo y lo fisiológico. Es muy parecido a lo que nos dice Morales con su definición. Velasco también nos dice que es el conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales y ambientales que un individuo desarrolla a partir de una información. Es decir, que lo social influye muchísimo,
que la motivación también influye en el aprendizaje y que lo ambiental también. Y cuando habla de lo biológico, también aquí habría que revisar todos los aspectos que tienen que ver con el cerebro, con el funcionamiento, con las funciones que cada uno de los lóbulos y de los hemisferios cerebrales. Con el fin, pues entonces, de procesar toda la información, retenerla, acumularla, construir conceptos, categorías y solucionar problemas. Cuando se hace todo esto, pues se dice pues que entonces se ha adquirido un aprendizaje y que ese aprendizaje pues tiene su estilo, que es propio. Él lo enfoca más y se va también hacia el aprendizaje desde el punto de vista cognitivo. Entonces, al revisar todas esas conceptos, hablaríamos de que existen unas variables que influyen en los estilos de aprendizaje. Unos que son unos procesos internos y otros que son externos. Los internos que tienen que ver con lo cognitivo, lo fisiológico y lo hereditario. En lo hereditario en cuanto a la inteligencia y algunos genes que están relacionados pues con el aprendizaje pues de manera indirecta. Y factores externos relacionados con el contexto social y económico, culturales y la familia. Entonces ahí vemos unas imágenes, por ejemplo, la familia, si el niño desde temprana edad ve que su familia, pues, o sus padres estudian, que propician ese ambiente, pues eso va a influir también en su estilo de aprendizaje, lo cultural también. Sobre lo hereditario ha habido pues bastante análisis y discusiones sobre la parte hereditaria. Chaea, cuando se diseñó el cuestionario, digamos que ellos se centraron más en los otros factores y no en lo hereditario. Es decir, que hicieron como una modificación de lo que hizo Kolb, que Kolb sí tenía en cuenta la parte hereditaria en sus 4 estilos de aprendizaje que formuló inicialmente. Según pues otros autores como Piaget y Brunner, entonces ellos ponen bastante énfasis en la naturaleza constructiva del estudiante, pues, es decir, hacia la parte cognitiva para el logro del aprendizaje. Y Cole, entonces, que es uno de los pioneros de los que nos habla de los estilos de aprendizaje, nos habla de que nuestros estilos de aprendizaje individuales emergen debido a nuestra genética. O sea, él nos habla de esa parte hereditaria, de la inteligencia. Nos habla de las experiencias de vida, las demandas de nuestro entorno actual y los primeros estilos que él mencionó, de los cuales habló y estableció pues unas pautas para poderlos describir. Nos habla de 4 estilos: experiencia concreta, de observación reflexiva de la nueva experiencia, conceptualización abstracta y experimentación activa. Y pues nos hablaba de unos estilos pues convergentes y divergentes que agrupaban estos 4 tipos de estilos de aprendizaje. También Cole nos dice que el aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. El conocimiento resulta de la combinación de captar la experiencia y transformarla. Entonces, los estilos de aprendizaje se han clasificado, o se han agrupado, se han, digamos que, diversificado, pero tienen 2 grandes corrientes. Uno que van hacia el establecer cuáles son los estilos cognitivos desde los aspectos psicológicos y cómo tratarlos también cuando hay alguna alteración desde el punto de vista cognitivo. Hay algunos cuestionarios para ello y que pues, lo trata mucho la psicología. Y el otro extremo, diríamos que es los estilos de aprendizaje que se centran en el proceso para aprender y en todos los aspectos relacionados con la pedagogía, los aspectos pedagógicos. Entonces, por eso ustedes van a encontrar muchísimos cuestionarios para diagnosticar estilos de aprendizaje. Habría que mirar hacia dónde están inclinados, hacia los estilos cognitivos o hacia el proceso para lograr el aprendizaje. Aquí hay una clasificación grande de estilos de aprendizaje, pues basados en unos modelos. El primero de ellos es el modelo de la programación neurolingüística, donde nos habla de que de la forma como el estudiante percibe la información y de pronto la selecciona también.
Entonces nos habla de tres estilos, del visual, el auditivo y el kinestésico. El visual es cuando el estudiante se apropia de una información siempre y cuando, o cuando se le da un predominio a imágenes, a gráficas. El auditivo está muy relacionado con el repetir, con el escuchar. Cuando el estudiante habla para poder escucharse a sí mismo y poder lograr el aprendizaje. O cuando en un salón de clase, pues el estudiante auditivo se acuerda más de lo que dijo el profesor que de lo que de pronto escribió en el tablero o lo que de pronto realizó como tal, donde él se implicó. Y el kinestésico sí requiere que el estudiante le encuentre sentido a toda esa información, que interactúe con esa información, que la manipule, que establezca algunas relaciones que le vea sentido a toda esa información. David Cole, que es quien acabo de mencionar, se centra en el modo de procesar la información. Nos hablaba de 4 estilos de aprendizaje iniciales, pero posteriormente con Jona y Alonso se hizo algunos ajustes a ese modelo y se habla entonces del estilo activo, reflexivo, pragmático y teórico, que es el que vamos a estar analizando más adelante. Tenemos otro modelo que es el de Felder y Silverman, que nos habla de la categoría bipolar, es decir, de extremos de estilo que son totalmente o polos opuestos. Entonces nos habla del sensorial y el intuitivo, de los visuales y los verbales o auditivos, de los secuenciales y los globales. Los secuenciales, los que aprenden con el paso a paso, de forma lineal, donde se da predominio pues a todo lo que es el hemisferio izquierdo del cerebro. Y los globales son aquellos que aprenden de manera general, analizando problemáticas mucho más globales, yendo de lo general a lo particular. Entonces aquí pues tendríamos actividades que se realizan desde el hemisferio derecho del cerebro. Más la forma como se asimile la información y de pronto se comporte el estudiante frente a la información. Entonces Felder y Silverman nos dan una clasificación sobre estilos activos y reflexivos, que serían como opuestos. Los activos y los reflexivos, que lo vamos a ver ahora más adelante, cuáles son esas características de los estilos activos y reflexivos. Ned Herman nos habla de las preferencias de pensamiento. Nos hace una clasificación que tiene que ver mucho con el funcionamiento biológico del cerebro, en el hemisferio izquierdo y el derecho. Entonces nos habla de los estilos racionales cuidadosos, que corresponderían al hemisferio izquierdo, y los experimentales y emotivos al hemisferio derecho. Entonces, pues hace una literatura en la cual describe ampliamente cada uno de estos estilos, de esos comportamientos y de cómo de pronto determinarlos o diagnosticarlos en un estudiante. Berenice McCarthy nos habla del desarrollo de las capacidades. Berenice lo que hace es tomar todos estos estilos anteriores, el de David Cole, el de Felder y Silverman y el de Ned Herman, prácticamente los agrupa y le da unas pautas al profesor para que vaya estimulando con diferentes estrategias cada uno de los hemisferios del cerebro. Entonces hace como unos ciclos, son 8 momentos, como divide el cerebro en 4 partes, y eso significa que hay que dar 2 ciclos para poder lograr motivar los diferentes lóbulos del cerebro. Bueno, sobre estos estilos de aprendizaje, pues vamos a irnos enfocando un poco más hacia lo que nos dice David Cole, que posteriormente Pony y Mumford pudieron tomar y ajustar. La orden, que le va a mandar la autorización. Hay un micrófono por ahí prendido. Entonces, David Cole nos habla de que cada persona tiende a desarrollar ciertas preferencias o disposiciones generales, definiendo los estilos de aprendizaje, entendiéndose como rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Entonces, tengamos en cuenta esto, son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Para Cole, entonces,
el aprendizaje es experiencial, fruto pues de toda una interacción donde participan los órganos de los sentidos que van a captar toda la información del medio exterior, la información que esté llegando, los datos, a través del tacto, de la vista, del gusto, del oído, pues se va a percibir toda esa información. Y también nos habla de unas características intrínsecas que se deben desarrollar desde la parte cognitiva para hacer ese procesamiento de toda esa información y pues convertirla realmente en un conocimiento útil y que nos va a generar pues un aprendizaje. Cole nos habla pues que para que se logre un aprendizaje pues hay unas etapas y él nos habla pues de unas etapas de activo, teórico, reflexivo o pragmático, es decir, él no descarta alguno de estos estilos, tampoco pues le da digamos que una calificación de bueno o malo a alguno de estos estilos. Sí se considera que es necesario que todos tengamos parte de cada uno de estos estilos, que los desarrollemos. Lo que sí sucede es que cuando una persona le da preferencia a uno de estos estilos, pues ya diríamos que hay una inclinación más fuerte hacia cierto tipo de comportamiento, que es lo que vamos a ver más adelante de cómo es un estudiante activo, teórico, reflexivo o pragmático. Entonces, desde el punto de vista del proceso de la información, de cómo se recibe la información, el estudiante puede considerarse activo cuando asume una experiencia directa y concreta. O si es una experiencia abstracta, en la cual él tiene que revisar teorías, fundamentos, entonces hablaríamos de un estudiante tipo teórico. Cuando el comportamiento está enfocado hacia cómo toma esa información y cómo la interioriza, reflexionando, entonces sería del estudiante de estilo reflexivo, o si de pronto busca la manera de encontrarle significado a esa información y si realmente le va a servir, si puede experimentar con esa información, entonces hablaríamos de un estudiante pragmático. Entonces, con la modificación, con los ajustes que le hizo Honey y Mulford, hablaríamos que a partir de los estilos que mencionó Cole, se tratarían de 4 estilos de aprendizaje: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Catalina Alonso, Domingo Gallego y Peter Honey entonces tomaron esos estilos que inicialmente diseñó Cole. Recordemos que Cole nos hablaba también de la parte genética, de la herencia, de la inteligencia. Estos autores decidieron no trabajar con esa parte de la herencia, sino de los otros aspectos que son muy relacionados con la experiencia, con el entorno, con la parte familiar, con la cultura. Y de acuerdo a ello fue que diseñaron un cuestionario de estilos de aprendizaje que nos va a dar un diagnóstico en si es un estudiante activo, reflexivo, teórico o pragmático, o qué preferencia tiene cada uno de ellos. Por eso, pues hay algunos contradictores de esta forma de clasificación, porque de pronto está dejando o dándole menos importancia a lo hereditario. Sin embargo, también siguen muchos más contradictores a esas otras formas, porque no hay fundamentos o estudios científicos serios que avalen la parte de lo hereditario o de la parte genética. Porque pues estas son teorías nuevas que apenas se están desarrollando y que van a de pronto más adelante a motivar a investigaciones que generen resultados que seguramente induzcan a cambios. Entonces, bueno, para continuar y poder ver los resultados de cada uno de estos estilos, de las características y de las estrategias de enseñanza que podían implementarse, vamos a desarrollar el cuestionario de estilos de aprendizaje de CHAEA. Entonces voy a pedirle favor a la profe Lisette que nos comparta para los asistentes. Vamos a tener un formato en Excel para que ustedes lo abran. Ese formato en Excel tiene 3 ventanas
Ya les voy a mostrar un momento el formato. Tiene 3 ventanas en el cual en la primera parte está como la descripción de lo que se va a hacer. ¿De qué se trata? De que nosotros resolvamos en este cuestionario esas preguntas que contestemos con la mayor franqueza posible o sinceridad para que digamos que el resultado sea lo más cercano a nuestra realidad. Entonces tiene una primera ventana donde está la explicación, en la segunda está el cuestionario como tal. El cuestionario está conformado por 80 preguntas donde vamos a contestar si nos inclinamos más hacia ese tipo de comportamiento o no, si estamos de acuerdo o si no. Entonces vamos a tener 2 columnas frente a cada una de ellas, el sí o el positivo y el no o el signo negativo. Entonces, iríamos leyendo cada una de las preguntas y vamos a ir contestando. Cuando terminemos de contestar las 80 preguntas, en la siguiente ventana tendremos los resultados de cuál es la preferencia de estilo de aprendizaje que tendríamos nosotros. Entonces la invitación es para que descarguen el archivo en Excel y pues comiencen a diligenciarlo este formato. Este formato en Excel lo pueden trabajar con sus estudiantes para que cada uno también lo desarrolle y puedan ustedes encontrar cuál es el estilo de aprendizaje de los estudiantes que tienen en su grupo. Como sé que hay algunos que no tienen posibilidad de descargar el, el Excel, pueden también hacerlo en línea. Hay un link que también le voy a pedir el favor a Alicia que nos comparta el link para que ustedes lo puedan hacer desde su celular. Ah, bueno, ya se compartió. Es el que les estoy proyectando aquí en este momento. Este link nos da también la misma explicación que está en el formato en Excel y aparece en cada uno de los ítems que se van a revisar. Entonces van a marcar en el signo más positivo si están de acuerdo o si no están de acuerdo con ese enunciado, con su realidad, cómo ustedes lo harían, cómo se comportarían frente a esa situación, entonces en el signo menos. Entonces vamos a darles un tiempo para que ustedes lo diligencien. Cuando terminen de diligenciarlo acá en línea, al final, cuando terminen las 80 preguntas, se requieren pues aquí sus datos. Y una vez que ustedes incluyan sus datos, en la página les va a dar esta presentación. Van a aparecer sus resultados y en verde va a decir cuál es el puntaje que se obtuvo. En la primera columna aparecerá el estilo activo, la siguiente columna reflexivo, la tercera teórico y la cuarta pragmático. Entonces nos dará un puntaje y el puntaje más alto será la preferencia del estilo de aprendizaje que tenga cada uno de ustedes. Bien, mientras resuelven no sé si todos pudieron abrir el link o el archivo en Excel. Listo, entonces vamos a darles un espacio de unos 10 minutos y esperamos para que cada uno tenga su resultado. Una vez que tengan el resultado, continuaremos para hacer el análisis de cada uno de los estilos.
Doctor Orlando. Sí, señora. ¿Cómo está? Doctor, una consulta. Aquí cuando menciona, me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. La interpretación de me crezco es que considero que crezco en aprendizaje, por ejemplo. Que me gusta que me pongan retos grandes. Sí, o sea, Me gustan, o sea, como que me gustan los retos, me gusta sí, enfrentarme señora. a cosas diferentes. Gracias. Listo. Mi profe, yo creo que tiene más que ver es con el ego. Es decir, aumenta mi ego con el hecho de presumir o ser presuntuoso en que hago algo nuevo y diferente a los demás, lo que se podría autodefinir como un valor agregado. Entonces pienso que Por está eso más... consulté, porque así lo interpreté como lo menciona la profesora. Bueno, ahora ustedes contéstenlo de la manera como... Ah, bueno, ¿cómo lo Sí, interpreté? porque no quiero sesgar Bien. el resultado. Ese archivo en Excel ustedes lo pueden utilizar en el aula. Si necesitan hacerle algún ajuste, está protegido el archivo, lo pueden desproteger. La clave es UDES en mayúscula, por si necesitan quitarle la protección y hacerle algún ajuste. Para los profesores que se están conectando, estamos en este momento resolviendo el cuestionario de estilos de aprendizaje de Chaya, que se lo compartimos en un archivo o en un link para que se desarrolle en línea. Una vez que ya lo hayan realizado, entonces vamos a revisar cada uno de los estilos. La profesora Lisset le está compartiendo el archivo. En el carnet colocan su documento. Buenos días, doctor Orlando. Y si salen resultados similares en los estilos.
Bueno, quiere decir que es una persona equilibrada. Pero ahorita les doy las interpretaciones. Gracias. Bueno, ¿terminaron? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces ya ustedes saben cuál es el estilo predominante. Si usaron cualquiera de las dos formas, ahí le va a decir el puntaje que se obtuvo. El máximo puntaje es de 20. El mínimo no hay. Eso ya depende de la fuerza con la que se inclinen hacia un estilo. Cuando una persona tiene resultados muy parecidos, pues indica que tiene como un equilibrio en el uso de cualquiera de esos estilos y que de pronto se amolda a cualquiera de las circunstancias o de las estrategias de enseñanza que se desarrollen en un aula de clase. Mientras que si hay una fuerte diferencia entre algunos de esos estilos, quiere decir que es un estudiante al cual habría que prestarle pues mucha atención por parte del profesor para desarrollar estrategias de enseñanza que le permitan a él sentirse mejor con ese estilo de aprendizaje. Entonces voy a presentarles aquí los diferentes estilos. Me permiten un momento. Y bueno, vamos a iniciar con el estilo de aprendizaje activo. Las características principales de este estilo son de una persona que es animadora, improvisadora, descubridora, arriesgada, espontánea. Es una persona que se enfrenta a los retos, una persona que sobresale, que es bastante extrovertida, improvisa ante cualquier circunstancia. Es una persona creativa, novedosa, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de experiencias, generador de ideas, es una persona lanzada, protagonista, chocante. Desde el punto de vista chocante, choca con los estilos de aprendizaje que son lo opuesto, como son el teórico o el reflexivo. Pero es una persona protagonista que sobresale en el grupo, que le gusta asumir retos, de estar creando, de estar inventando, y es una persona aventurera, es una persona innovadora, es conversadora, tiene características de líder, voluntarioso. Es decir, que el profesor puede aprovechar estas cualidades para ponerle actividades donde él ejerza liderazgo, donde él tenga que enfrentarse a problemáticas y plantear soluciones. Es voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas, es cambiante. Esa de pronto es como una desventaja porque a veces cambia muchísimo dependiendo de la situación. Y bueno, ¿qué sugerencias tendremos que tener en cuenta para estudiantes que tengan este estilo? Si en nuestra aula de clase tenemos estos estudiantes que los encontramos de pronto en grupos de primer semestre, sobre todo cuando ellos llegan y se les hace este tipo de diagnóstico y encontramos esa predominancia, entonces hay que variar las metodologías de enseñanza que nosotros utilicemos. No podemos trabajar las mismas metodologías siempre porque se les tornan a ellos aburridas, sobre todo para los activos. El teórico y el reflexivo no, ellos no se afectan si es una misma metodología, pero el activo o el pragmático sí. Póngalo a competir en equipo, a trabajar en equipo, donde él tenga que ser líder o enfrentarse a problemas. Indúzcalo a generar ideas sin limitaciones formales. Plantéele problemas para que los resuelva. Aborde quehaceres múltiples. Póngalos a dramatizar, representar roles. Ellos son muy buenos para hacer este tipo de actividades, por ejemplo, una obra de teatro, un drama o algo. Ellos no tienen ningún problema, ningún inconveniente en participar en este tipo de actividades. Eso no sucede con un estudiante teórico.
o un estudiante reflexivo. Le ponen más peros o problemas a hacer ese tipo de actividades donde ellos tienen que sobresalir o ser el centro de atención. En cambio, el que es estilo activo no tiene ningún inconveniente con ello. Desarrolla diversas actividades en el aula, no desarrolle actividades que se demoren mucho tiempo en la misma actividad porque esto los aburre a ellos rápidamente. Entonces ellos comienzan a desesperarse. Exponga ejemplos, situaciones de interés, de crisis, de problemas, donde ellos tengan que pensar en esos problemas y buscar qué soluciones se podían dar. Asígnele dirección de debates, de reuniones, es decir, es una mesa redonda, que él sea el moderador o un seminario o una exposición. Entonces ellos no tienen problemas con hacer ese tipo de roles. Póngale actividades donde tenga que arriesgarse, retos con recursos inadecuados y situaciones adversas. O sea, donde hay una situación difícil que él tenga que buscar una solución, esas actividades son muy buenas para ellos. Colóquele actividades que involucren resolver problemas como parte de un equipo, porque ellos pueden trabajar en equipo, ellos asumen el liderazgo, pero pues reciben también o sea, hay que direccionarlos también para que ellos reciban las opiniones de cada uno de sus compañeros. Muéstrale que está aprendiendo algo nuevo que no sabía y que no podía hacer antes. No realice clases en las que tenga que escuchar sentado 1 hora seguida, porque ellos se cansan, no se sienten pues identificados con ese tipo de estilos y están quietos todo el tiempo. Entonces, esas son como algunas recomendaciones para los estudiantes de estilo activo. Cuando un profesor, no sé, alguno de ustedes tiene este estilo predominando, un profesor da su clase, él trata de dar unas clases con estas formas. Lo hacen como intuitivamente, como que esa es su forma de dar sus clases, sus estrategias, y se identifica mucho con los estudiantes que sean de estilo activo o estilo pragmático. Por eso es que de pronto el estudiante que es teórico le va a parecer que ese profesor hace muchas actividades y que no se centra en lo que es el análisis, en de pronto buscar fundamentos de una información. Para un estudiante teórico, pues no le ve mucho sentido a hacer dramas o hacer presentaciones o a hacer algunos roles diferentes porque no es su estilo. Entonces, en cambio, un estudiante estilo activo sí, se identifica mucho con ese profesor, hay mucha empatía que también coincide con ese profesor que tenga su mismo estilo de aprendizaje. Ahora pasamos al estilo de aprendizaje reflexivo. Este es un estudiante ponderado, concienzudo, como lo dice el nombre, reflexivo. Él está tomando la información, haciendo un análisis, mira los detalles, es exhaustivo, es analítico, es muy receptivo, observador. Entonces, por tener esas cualidades, una persona que le gusta muchísimo investigar, que le gusta analizar las cosas, que pensar las cosas antes de decirlas, es muy recopilador, es paciente, es cuidadoso, es detallista. Entonces es el estudiante que cuando lo ponemos a trabajar en equipo y hay que hacer un informe, él es el que hace el informe, el que mira que el informe esté bien hecho, el que tenga todos los detalles, que esté cumpliendo con todo lo que se le dijo. El que llama la atención al activo porque de pronto se dispersa más, o el pragmático, para que entonces se centren en lo que tienen que hacer. Es elaborador de argumentos, previsor de argumentos, es estudioso de comportamiento, registrador de datos. Es investigador, asimilador, escritor de informes y o declaraciones. Le gusta muchísimo esta parte. Es mucho más lento que un estudiante activo o pragmático. Es prudente, es decir, no expresa sus opiniones directamente, sino tiene de pronto unos argumentos que él haya revisado. Se muestra a veces distante para el trabajo en equipo, es sondeador, él analiza mucho los comportamientos de los demás, quién participa de pronto con opiniones que sí son fundamentadas o quién habla muchas cosas que no nada tienen que ver, mira los comportamientos de las personas, quién está mirando, el profesor, por ejemplo, el profesor que es reflexivo está mirando qué hacen los estudiantes, si están mirando el celular, si están bostezando, se fija mucho en esos otros detalles. ¿Qué sugerencias les damos a los profesores para este tipo de estudiantes?
Usar metodologías participativas donde el estudiante tenga que sacar conclusiones. Use el debate o metodologías donde haya intercambio de opiniones y que esas opiniones pues le generen a él revisar diferentes autores y hacer una reflexión o sacar pues las conclusiones que se requieran del caso. No coloque plazos cortos o de mucha presión. Ellos requieren mucho más tiempo. Generalmente con este tipo de estudiantes lo mejor es llegar a acordar plazos para entrega de algo. Un ensayo, por ejemplo, bueno, entonces vamos a tener 8 días. A veces dice este estudiante, no, denos 2 días más o 3 días más. Entonces, generalmente con estos estudiantes hay que, se aconseja llegar a acuerdos para que ellos realicen esas actividades porque son un poco más lentos en realizarlas y por el cuidado que tienen, por los detalles en los que se fijan, por el nivel de investigación y de capacidad de investigación que ellos tienen. Use videos del cual el estudiante deba hacer un análisis. Póngalo a investigar sobre un tema, que vaya a la biblioteca, él no tiene problemas con eso, con ir a la biblioteca, con revisar diferentes autores, a reunir información. Asígnele la realización de informes, análisis detallados. Hágale preguntas de sondeo donde él tenga que hacer reflexión, donde tenga que hacer análisis. Póngale actividades que lo induzcan a pensar, analizar, sacar conclusiones. Póngale a realizar ensayos, resúmenes, relatorías e informes. Entonces este tipo de estudiante se fija en esos detalles, en esos análisis que tienen que hacer en este tipo de trabajos, ensayos, resúmenes, relatorías. Eso no sucede tanto con el pragmático o con el activo, que tiene otro tipo de comportamiento, otra forma de asimilar la información o de aprender. Pasamos ahora al estudiante teórico. El estudiante teórico es más metódico. Él se fija mucho en la planeación, en cómo hacer las cosas, en los procesos, en el protocolo, en que haya una secuencia lógica. Es muy crítico cuando no se cumplen con todos esos procesos. Es un estudiante bastante organizado, bastante ordenado. Si uno mira a esta persona a dónde vive, todo está organizado en su habitación, la ropa bien organizada, los zapatos, todo muy bien ubicado. Así mira uno también sus cuadernos, sus anotaciones, tienen un orden, una secuencia lógica. La planeación es muy importante para él. Él sabe a qué horas se le va a levantar, a qué horas va a almorzar, a qué horas va a salir. Tienen muy en cuenta los horarios, se proyecta hacia el futuro. Por lo tanto, si hay algo que le cambie esa estructura, esa planeación, pues de pronto le va a dificultar las cosas. Este estudiante entonces es disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador. Choca mucho con el pragmático porque este es muy perfeccionista y quiere que siga una secuencia, un orden lógico. En cambio el pragmático no, el pragmático quiere hacer las cosas mucho más rápido y si salen bien de otra manera, pues mucho mejor. Entonces es un estudiante que para trabajar en equipo siempre está llamando la atención también de los demás para que vuelvan nuevamente a tomar el orden de las cosas, de lo que realmente tienen que hacer. Entonces, por esa característica de que es muy disciplinado, que es muy planificado, que cumple con los plazos, con la entrega de los informes, trata pues de ser muy responsable con ese orden que se ha dado a las cosas, a esa programación. Es buscador de hipótesis, de teorías, de modelos, es decir, una persona que para la investigación tiene muchas cualidades. Buscador de modelos, buscador de preguntas, buscador de supuestos subyacentes, buscador de conceptos, buscador de racionalidad, buscador del por qué, siempre está preguntando el porqué de las cosas, inventor de procedimientos para explorar. Entonces son características que hacen pensar que este estudiante para procesos de investigación es muy bueno en cuanto a la parte teórica, los fundamentos, analizar los modelos, revisar las causas, los efectos de algo, redactar, es muy bueno en todos esos aspectos.
Sugerencias para trabajar con este tipo de estudiantes, que los tenemos muchos, sobre todo en los programas de salud. Hay muchos estudiantes de estilo teórico, estudiantes por lo menos de medicina, de bacteriología, he visto que tienen este estilo predominante. En fisioterapia he visto más el estilo reflexivo. Sin embargo, pues se habla que estos estilos pueden ir modificándose poco a poco, pues porque son influenciados por la parte cultural, por la parte externa, por diversos factores. Entonces pueden irse modificando y esto también se aprovecha desde la psicología para hacer tratamientos en algunos estudiantes. Entonces, para el estudiante teórico, preséntele un curso bien planificado, con las fechas de exámenes, cuando va a entregar un trabajo. Entonces, todo eso es importante para él. Plantéele las reglas, los procedimientos y normas para elaborar cualquier actividad. Realice sesiones de preguntas y respuestas. Use ejemplos donde ponga a prueba los datos de un sistema, de un modelo o de una teoría. Entonces, para que él vea que algo que se vio en la teoría, que se explicó, de pronto tiene realmente en la práctica un desarrollo, sí se está aplicando esa parte del fundamento que se vio. Entonces él le encuentra pues ese sentido, se identifica con ello. Colóquele actividades que lo reten intelectualmente, situaciones complejas o problemáticas donde él tenga que analizar esas problemáticas que produjo una situación, por ejemplo, un caso clínico o un caso problema que desencadenó ese problema. ¿Cuáles son las posibles causas? No una sola, sino varias. Las posibles soluciones o qué otros aspectos podrían sugerirse para poder llegar a una solución. Póngale actividades donde tenga que plantear ideas novedosas, nuevas formas de resolver los problemas. No le ponga actividades donde predominen las emociones y los sentimientos. Entonces, no es tan emotivo ni sentimental, no es tan sensible como si lo es otro tipo, otro estilo. No, entonces, actividades donde él tenga más bien que revisar, analizar, mirar fundamentos. Asigne actividades donde tenga que leer, analizar diferentes opiniones de un tema o diferentes autores. Colóquele un caso problema para que analice las causas y plantee soluciones. Póngalo a inventar nuevos procedimientos. Y bueno, ya tendríamos el último estilo de aprendizaje según Chaya, que sería el estilo de aprendizaje pragmático. Como vemos ahí en la imagen, hay una flecha roja que es la forma más rápida de llegar al otro lado, a la salida. Entonces, él busca la forma más fácil de hacer las cosas y si funcionan, pues es mucho mejor. Es una persona experimentadora, práctica, directa, eficaz, realista. Entonces, siempre está mirando si eso que está viendo en la clase eso le va a servir para algo. Si ve que no le sirve, que no tiene significado, pues le pierde interés. Entonces, se le va a dificultar de pronto adquirir ese conocimiento. Otra característica es que es técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto. Esta parte de decidido es muy importante porque lo hace mucho más fácil, toma una decisión mucho más fácil que una persona que sea teórica. El teórico o el reflexivo está mirando los detalles de las cosas, pero sabe que sí son importantes, pero él toma decisiones prácticas, pragmáticas que se necesitan. Aquí vemos una imagen de una persona que va viajando. No le importó que se iba a ir a pie y que llevaba unas maletas, que llevaba una carga, un peso. No, o sea, se lanza a hacer una actividad, a aventurar algo, porque sabe que hay algo que lo va a beneficiar, algo práctico, algo que él necesita. Es muy positivista. Eso es muy importante en ellos. Es muy positivista, le ve lo bueno a las cosas. Es bastante concreto, es claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido, planificador de acciones. Es una persona que no tiene problemas con tomar una decisión, con hacerle frente a algo. Por ejemplo, cuando están trabajando en un grupo,
es el estudiante el que todos los compañeros le digan, no, dígale usted esto a la profesora, o diga usted o hable esto. Entonces, a él se le hace como un poco más fácil tomar esa posición y asumir ese reto que se está presentando. ¿Qué sugerencias daríamos a los profesores para que realicen con este tipo de estudiantes? Finalizando algo teórico, que no demora mucho tiempo, no más de media hora revisando algo, porque esto lo aburre enseguida, póngale ejercicios de aplicación de esa teoría. Eso es muy importante. Si él ve que sí tiene aplicación, pues él se concentra en ello y busca la manera de resolver alguna problemática o desarrollar un ejercicio. Elabore planes de acción con resultados evidentes. Póngalo a experimentar nuevas técnicas o que requieran de un asesoramiento de un experto, de una persona que sepa muchísimo de un determinado tema, de una materia o de un proceso. Entonces, donde él tenga que ir, mirar, revisar, pedir asesoría, para él se le facilita hacer este tipo de actividades. Póngalo a hacer demostraciones. A esta persona se le facilita mucho hacer demostraciones. Un stand donde él tenga que demostrar un proceso. A él se le facilita muchísimo esto. Poner la cara, hablar con las personas, trabajar de algo que él hizo en clase, en el laboratorio, demostrarlo, de que sí se está dando un resultado determinado. Esto se le facilita a él. Use ejemplos y anécdotas. De pronto el profesor, si tiene la experiencia laboral de algo, de un tema, entonces él puede mencionar esas anécdotas de cómo le han servido, de cómo se puede aplicar una teoría en un proceso, en un procedimiento. Entonces eso le llama a él la atención y ve que sí realmente es algo bueno, algo que necesita para su formación. Realice simulaciones. Entonces aquí los laboratorios donde hay simulaciones pues son muy favorables para este tipo de aprendizaje. Para demostrar la aplicabilidad del tema, puede usar ejemplos de personajes altamente reconocidos o exitosos. Muchas veces tenemos profesionales que son reconocidos en nuestra área disciplinar. Entonces podemos poner a esos personajes, un científico, de cómo lo logró, de cómo llegó allá, una persona reconocida en el medio. Entonces le sirve muchísimo para motivarse, para lograr allá hacia donde está esa persona exitosa, pues con ese conocimiento que se requiere. Póngalo a diseñar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o a solucionar problemas. Esa es una actividad muy importante donde él vea que tiene bastante actividad, donde toma lo que se vio en clase, pero él tiene que estar haciendo algo siempre constantemente. No podemos permitir que este estudiante se nos vaya a aburrir con una clase donde él tenga que estar sentado todo el tiempo, una hora, escuchando algo, o de pronto viendo un video o una película de una hora, pero no le ve como más sentido a eso. Tienen que ser videos cortos o tutoriales donde se explican algunos procesos, procedimientos y que él vea que van a producir un fruto, algo que se requiere. Entonces, estas son las recomendaciones que se darían para los estudiantes de estilo pragmático. Finalmente, entonces, algunas frases que coloco aquí. Tengo aquí 2 frases. Saber cómo aprende el alumno y qué variables influyen en ello está en relación directa con saber más sobre qué hacer para ayudar al alumno y aprender a mejorar. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de estudiante tenemos en nuestra aula. Sabiéndolo, entonces, podríamos nosotros ajustar nuestras estrategias de enseñanza. Si predomina más los estudiantes activos, entonces ya sé qué tipo de actividades puedo hacer para que ellos se mantengan siempre motivados. O si voy a hacer una actividad grupal, entonces ya sé qué actividad le puedo o qué rol le puedo asignar al estudiante que es el activo, el reflexivo o el teórico, para que se sientan más útiles y puedan dar mayores aportes al trabajo en equipo o al realizar un debate, en fin, las diferentes actividades que nosotros tengamos pendientes por realizar en un aula de clase. Hay grupos donde vemos los estudiantes muy dispersos. Si nosotros aplicamos este estilo, vamos a encontrar diferentes
diagnósticos en los estudiantes. Eso nos ha pasado con estudiantes de primer semestre. Veíamos que el grupo era muy disperso, que se formaban pequeños subgrupos. Al aplicar el cuestionario veíamos que habían algunos que eran activos y que estaban como hacia un lado, los reflexivos en otro lado, como que habían ciertas preferencias. Ellos indirectamente, sin saberlo, se estaban identificando por su estilo de aprendizaje. Entonces, el profesor debe saber todo esto y poder direccionarlos y no permitir que se les dispersen los estudiantes o que se les aburran con una sola actividad que se realice, una sola estrategia. Finalmente, entonces, la educación, esa es una frase que nos da Nelson Mandela, la educación es el gran motor de desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Bueno, entonces, esto es lo que quería presentarles sobre estilos de aprendizaje basado en lo que nos da Jona y Alonso mediante el cuestionario de Chaya. No sé si hay alguna pregunta. Mi profe, yo me imagino que la que está priorizando el chat, que sí tenemos la oportunidad de tener acceso a la presentación para poder hacer una mejor triangulación de la información cuando apliquemos el test con los estudiantes y saber cómo, ok, bien nos orientamos a qué tipo de actividad podemos diseñar que pues sea más novedosa e innovadora en el aula, precisamente pues para facilitar el aprendizaje de los muchachos en el tema. Entonces no sé qué facilidad pues podamos tener para acceder a la presentación. Claro que sí, ya voy a aprovechar que estamos aquí, vamos a ver si el chat me lo permite para juntarles el archivo. Un momentico. Sin embargo, profesor Orlando, yo les copié el link del canal de YouTube de Desarrollo Profesoral para que puedan ver las charlas y las capacitaciones que se imparten las veces que deseen. Así es, sí señora. En YouTube se van a estar publicando las capacitaciones y ustedes pueden ver la grabación en cualquier momento. Les acabo de compartir el archivo en PowerPoint para que ustedes lo puedan tener, entonces, y lo puedan, ojalá, aplicar el formato en Excel o en línea con los estudiantes y sepan ustedes qué tipo de estudiantes tienen. Así pueden ustedes ajustar sus estrategias de enseñanza. Por eso es que es importante que también sepamos nuestro estilo, porque indirectamente o sin saberlo podemos estar influenciando o superponiendo pues nuestro estilo en un aula de clase. Y de ahí que muchos estudiantes se identifican con nosotros, pero hay otros que no se identifican con nosotros, que no se sienten bien con ese estilo que se esté desarrollando en el aula de clase. Para los que Ya no han es- diligenciado la asistencia, les Ajá, solicitamos el favor de diligenciar el link. exacto. Y la evaluación también, Orlando. Ya otra vez les vuelvo a copiar el link de evaluación. Ya tendremos otras capacitaciones más adelante donde miraremos los estilos de enseñanza, que también existen unos cuestionarios para determinar cuál es el estilo de enseñanza de los profesores y qué estilo de enseñanza favorece al estilo activo, al teórico, al pragmático. También, entonces, de acuerdo a nuestro estilo de enseñanza, podemos influenciar a uno de estos estilos. Es importante que también lo sepamos para que también hagamos los ajustes que se requieran y facilitemos el aprendizaje en los estudiantes.
Mi profe, esa última parte que su merced menciona, ¿la vamos a ver hoy o cómo es el nombre del siguiente taller en donde veremos esa temática? No, hoy no la tenemos, hoy solamente era para el estilo de aprendizaje, pero sí tenemos planteado presentar para el próximo Orlando, periodo. se te fue el audio. ¿Se va el audio? Orlandito, ¿puedes repetir? Porque sí, se te fue el audio. Sí, les decía que en una próxima oportunidad estaremos presentando esa capacitación sobre estilos o estrategias de enseñanza de los profesores. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí. Y pues bueno, los invito a que sigan investigando más. Solo les presenté una forma de ver los estilos de aprendizaje, que es la de Chaya, pero hay muchos más estilos. Están los estilos también cognitivos, que también ustedes podrían profundizar más, o que si lo desean podríamos presentar capacitaciones en cada uno de esos estilos. Bueno, espero que les sea de utilidad. Perdón, yo acabo de ya diligenciar la asistencia, pero el de Forms no me abre para la evaluación. No sé si me puedas revisar ayudándome o es por si tengo que entrar con un Gmail o con otro correo. Dan clic sobre el link. Solo el de Gmail lo abre porque me pone a abrir es un correo de Gmail. Tal vez su merced no tiene cuenta de Gmail. Pues sí, o sea, sí, me pone a abrir los datos. Tengo que diligenciarlo Sí, normal. señora. Sí, Listo, señora. gracias. Ujú. Bueno, muchas gracias. Voy entonces a parar la grabación. Gracias a todos por la asistencia.